Muy buena noche a todos mis hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a esta nuestra Escuela para la Formación de Ministros, ESFORMI, de la Iglesia Constructores de Vidas. Les habla su pastor Leonardo Jaraba y hoy vamos a continuar la segunda parte de esta serie que iniciamos la sesión anterior, titulada Los modelos de oración, y que hoy estamos tocando el primer modelo, que es la oración de fe. En la sesión anterior vimos la primera parte de ese modelo y hoy vamos a ver la segunda parte de ese mismo modelo de la oración de fe. Así que preparémonos todos a recibir lo que el Señor tiene esta noche para enseñarnos a través de su palabra y para ponerla en práctica, para vivirla, para convertirla en parte de lo que nosotros somos. Quiero invitarle para que juntos oremos, para que hoy reconozcamos la grandeza de nuestro gran Padre, nuestro gran Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos muchas gracias por tu fidelidad, por tu amor. Gracias por tu cuidado, pero sobre todo, Señor, gracias por tu favor que está con nosotros. Ese gran amor tuyo, Señor, que nunca se agota, que permanece, Señor, oh Dios. Gracias. Gracias, Padre, por amarnos con un amor eterno, sin límites. Gracias, Padre. Gracias por cuidar de nosotros. Gracias por alentarnos, por animarnos. Gracias, Señor, por fortalecernos. Y sobre todo, gracias, Señor, oh Dios, porque siempre estás actuando en nuestra vida, Señor, atrayéndonos hacia ti, buscando, Señor, oh Dios, que no nos alejemos, sino todo lo contrario, que te amemos con todo el corazón. Por eso y por mil cosas más, gracias, Señor. Padre, que esta noche tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros. Tu Espíritu Santo toque nuestras vidas. Tu Espíritu Santo, Señor, oh Dios, haga nuevas todas las cosas. Hoy te adoramos, te exaltamos y te invitamos que gobiernes, Señor, oh Dios, en esta sesión de hoy también y en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, muchas gracias. Te alabo, te adoro y cada día te necesito mucho más, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, muy buena noche para todos. Les bendigo. Bendiciones a todos los que han estado conectados siguiendo esta escuela, una escuela que nos está formando, nos está preparando para cada día servir mejor al Señor. Entramos en materia entonces y la palabra del Señor nos enseña en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 16, nos enseña que existe la oración de fe. Dice Santiago 5, versículo 14 y hasta el 16. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los más maduros espiritualmente de la iglesia y oren por él, por el que está enfermo, ungiéndolo con aceite en el nombre, o sea, bajo la autoridad del Señor. Versículo 15. Y la oración de fe, ahí está, y la oración de fe salvará. Esa palabra salvar, que es la palabra soterios, significa rescatar o liberar de un peligro inminente. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Cómo se salva a un enfermo? Pues quitándole la enfermedad. O sea que allí salvar significa sanar. La palabra salvar o salvación tiene varios significados. El diccionario griego-español de Strong lo traduce como salvar, rescatar, liberar, sanar, restaurar y hasta prosperar. Por eso la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo, restituirá al enfermo, restaurará al enfermo, rescatará al enfermo y hasta prosperará al enfermo. ¿De qué manera? Quitándole la enfermedad, quitándole las secuelas de la enfermedad, quitándole las raíces de la enfermedad.
Dice, y el Señor lo levantará al enfermo. Si hubiere pecado, si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confiésense sus ofensas unos a otros. Oren unos por otros, para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso fue lo que estuvimos estudiando inicialmente en la sesión anterior. Te invito para que nuevamente veas el video que se encuentra ya colgado aquí en el Facebook de la Iglesia Constructores de Vidas, y ya pueden verlo también en la página de YouTube, el canal de YouTube de la Iglesia Constructores de Vidas. Allí también pueden escuchar, ver y escuchar el video y estudiar esa primera sesión. Hoy vamos a continuar estudiando la oración de fe y las reglas de esta oración de fe. La vez pasada nos dimos cuenta que la oración de fe tiene unas reglas. Y una de ellas es que nosotros creamos, confiemos en lo que la palabra de Dios nos ha dicho. Confiar en esa palabra que Dios ha hablado. Tomarla en nuestro corazón. Creerla. Y vivir por esa palabra. Pero también aprendimos que también necesitamos ser obedientes a la voluntad del Señor. Aprendimos también que debíamos orar unos por otros. Aprendimos también que debemos confesar nuestros pecados y estar en comunión con el Señor. Y es más, también aprendimos que debemos orar también por otros y arreglar las desavenencias, las divisiones, los pleitos de uno con el otro. Perdonar, porque es necesario para que la oración sea eficaz. Hoy continuamos estudiando la oración de fe y quiero invitarles a ir a Lucas capítulo 17 versículos 5 y 6. Por favor, anótelo en el chat. Lucas 17 versículos 5 y 6. Dice, dijeron los apóstoles al Señor. Mire la petición que hicieron los apóstoles. Le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor, ¿qué les dijo? Si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Analicemos bien estos dos versículos. Lo primero, los apóstoles le dijeron al Señor, Señor, aumentanos la fe. Esa fue la petición con la que ellos llegaron. ¿Cuál fue? Aumentanos la fe. Así oraron ellos. Pero ¿qué fue lo que el Señor les respondió? El Señor les respondió, sí, está bien, les voy a dar más fe. Arrodíllense aquí, voy a orar por ustedes para que la fe de ustedes sea aumentada. ¿Fue eso lo que el Señor hizo? ¿El Señor oró por ellos para que la fe fuera aumentada? ¿El Señor les impuso las manos y les dijo, voy a tomar de mi fe y se las voy a dar a ustedes? No. Es más, el Señor ni siquiera les prometió que les iba a conceder lo que ellos estaban pidiendo. Porque ellos estaban pidiendo, Señor, aumentanos la fe. Pero el Señor no les dijo que les iba a dar eso, que les iba a dar el aumento de fe, así como ellos lo estaban pidiendo. El Señor, ¿qué fue lo que les dijo? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, escuche eso, si tuvieran fe como un grano de mostaza, así de pequeña y de potencial al mismo tiempo, podrían decirle a este árbol de sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. El Señor no dijo, ahora voy a darles de mi fe. No. Les dijo, ven el árbol de sicómoro, vayan y denle una orden. Denle una orden. ¿Dónde dice ahí que el Señor les mandó a que dieran órdenes al árbol? Porque al final dice, Él les obedecerá. Y si Él va a obedecer es porque primero hubo una orden. Y aquí el Señor les está diciendo es, no me estén pidiendo más fe. No me pidan que su fe crezca. Más bien,
pongan a ejercitar su fe, pongan a funcionar su fe. Mi hermano, mi hermana, la fe no va a crecer pidiéndola, diciéndole, Señor, dame más fe. La fe crece usándola. Piensa en la fe como si fuera un músculo. Si lo usas, esa fe va a crecer, se va a fortalecer. Si no lo usas, esa fe se va a debilitar. La fe no crece pidiéndole a Dios que te dé más fe. La fe crece, así como el Señor les dijo, vayan y denle una orden al sicómoro, al árbol, y ordénenle, desarráigate y plántate en el mar. Y miren la orden que el Señor les dijo. El Señor les dijo, van a hablarle al árbol y le van a decir, te vas a arrancar desde la raíz, desarráigate. Sal desde tus raíces y después plántate en el mar. ¿Cómo van a plantar un árbol en el mar? Un árbol que crece en la tierra, ¿cómo van a plantarlo en el mar? El Señor les está diciendo, van a empezar a dar órdenes desde la fe. Y esas órdenes van a ir por encima de lo natural. Lo natural hubiera sido darle una orden al árbol y decirle, arráncate desde la raíz y te vas a plantar en la cima de la montaña, en tierra. Pero fíjense lo que le está diciendo. Primero, que el mismo árbol se arrancara de raíz. No que viniera alguien a arrancarlo de raíz. Que el mismo árbol se desarraigara. Y además de eso, que fuera y se plantara en el mar. Es que la oración de fe contradice las leyes naturales. Por eso la oración de fe está basada en una palabra que Dios habló. Porque tú estás orando y tú estás buscando conocer cada vez más al Señor y hacer la voluntad del Señor. Muchas veces Dios te va a hablar de cosas que contradicen lo que tú estás viviendo. De pronto tú dices, Señor, te pido por mi familia. Y el Señor comienza a hablarte acerca de tu corazón. Señor, pero yo te estoy hablando de mi familia. Y el Señor hablándote de cambios en tu corazón. El perdón en tu corazón. El volver a hacer llamadas para honrar a las personas. Estimar, valorar a las personas. Y si es necesario arrepentir, confesar pecados y cortar actitudes pecaminosas en nuestra vida. Señor, pero te estoy orando es por mi familia. Cuando Dios da una palabra, nosotros debemos creer lo que Dios ha dicho, aunque la palabra no vaya según nosotros, de acuerdo a nuestra petición. Cuando Dios te está hablando por la palabra, cuando Dios te está colocando dentro de ti esa motivación, esa actitud, ese sentir también, y Dios te está inclinando en una dirección, mis hermanos, debemos creer lo que Dios ha dicho. Debemos seguir los pasos de lo que Dios ha dicho, tomar lo que Dios ha dicho y obedecer lo que Dios ha dicho. El Señor no le dijo a ellos, ¿qué opinan ustedes de que le digan al árbol que se siembre en el mar? No, ellos lo que tenían que hacer era obedecer. Si el Señor te ha dicho a ti que este es tiempo para ayunar, ayune. Si el Señor te viene hablando de este tiempo de arreglar cosas en tu corazón, en lo más íntimo de ti, hágalo y arréglelas. Si el Señor te viene hablando de prepárate, porque viene una gran abundancia para tu vida. Señor, pero ¿y de dónde, Señor? Es que el Señor cuando te da una orden y te dice, comienza a hablarle a las circunstancias porque esto es lo que yo voy a hacer en ti. El Señor no te está pidiendo tu opinión. El Señor te está pidiendo es que tú creas y que acciones, que actúes. Recuerda que la fe siempre te llevará a actuar. La fe te llevará a obedecer. La fe te llevará a santificarte. Esa es la verdadera fe. Y Dios hoy te está hablando también. Si hoy Dios te está diciendo, empieza a caminar, empieza a moverte. Señor, pero estoy en una cama.
y estoy con una enfermedad y dice Dios, levántate y comienza a caminar. Pero ¿cómo voy a caminar con este dolor? Y Dios te está diciendo, levántate y comienza a caminar. El Señor no te está pidiendo tu opinión. El Señor te está pidiendo es que tú le obedezcas creyéndole. Comienza a actuar y comienza a dar órdenes también. Porque es que ese es el otro componente de la oración de fe. Creemos, oramos, pedimos, creyendo que el Señor va a cumplir su palabra. Pero por otro lado, como el Señor va a cumplir su palabra, ya podemos darle una orden a la realidad y decirle, te arrancas y te mueves de ahí y te plantas en el mar. En otras palabras, comenzamos a dar órdenes como, la enfermedad se va de mi cuerpo, ya no está en mi cuerpo, en el nombre de Jesús, y ya soy libre, y te levantas de la cama. Sí, pero todavía experimenta fiebre, levántese en el nombre del Señor. Porque la orden, no solamente estás pidiendo algo, sino que también estás dándole una orden a tu propio cuerpo, una orden a la enfermedad, y le hablas a tu cuerpo, en el nombre de Jesús, mi cuerpo recibe la salud de Dios. En el nombre de Jesús, la enfermedad se va de mi cuerpo. No solamente pides creyendo, sino que ordenas creyendo, das órdenes creyendo. La oración de fe contiene esos dos componentes. Pides creyendo y das órdenes creyendo, porque crees. El Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, tú pides creyendo. Debes creerle a Dios y pedirle al Señor. Y le crees porque Dios lo dijo en su palabra. Pero después el Señor dijo, podrían decirle a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y él les obedecerá. Allí entonces darías una orden. Pides creyendo y das órdenes porque crees. Aleluya. Anótelo por favor. Creo que Dios nos está hablando hoy. Piénsalo por un momento. Mira lo que vienes creyendo y lo que vienes pidiendo. Y eso está muy bien. Eso hace parte de la oración de fe. Ahora creo que es el día, es el momento de no solamente creerlo y pedirlo. Ahora créelo y porque lo crees, da una orden. En el nombre de Jesús, háblale a las deudas, háblale a la enfermedad, háblale a los conflictos familiares. En el nombre de Jesús. Toda deuda, Señor, ya es paga, Señor, en tu nombre. Toda deuda, Señor, oh Dios, toda escasez, Señor, oh Dios, Padre, es cubierta por ti, Señor. Ya está, ya pagué las deudas en el nombre de Jesús. Fíjate que es un asunto que tú manejas con Dios. Eso no tienes tú que estar hablándoselo a otras personas. Es algo que tú manejas con Dios. Cuando tú das esas órdenes, tú te estás moviendo en fe y estás haciendo que tu fe haga un ejercicio, que tu fe crezca. Estás obligando, presionando a tu fe para que tu fe crezca. Háblale a esa deuda. Pastor, pero si yo la deuda tengo que pagarla con dinero, así es. La vas a pagar con dinero. Pero hoy, así como lo estás creyendo que ese dinero viene a tus manos, vas a creer también que ese dinero ya está en tus manos. Señor, gracias por el dinero que me has dado para pagar las deudas. Ya las deudas están pagas. Y comienzas a hablar como hablaba Abraham, ese hombre de fe. Llamaba las cosas que no son como si ya fueran. Y ese de llamar es invocar. Pero tú no lo estás haciendo por el poder que tengan tus palabras. Tú lo estás haciendo por el poder de la palabra del Señor. Tú lo estás haciendo por creerle al Señor. Él fue el que dijo, mía es la plata y mío es el oro. Él fue el que dijo que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Él fue el que dijo que Jehová es el que da el poder para hacer las riquezas. Él fue el que dijo en Deuteronomio 28 que tú no pedirás prestado, sino que le darás prestado a otros. Fue el Señor el que lo dijo. Por eso nosotros no nos estamos basando en nuestra propia opinión o en el poder de nuestras palabras, no. Estamos creyendo en la palabra poderosa de nuestro Dios
Y por eso estamos hablando lo que Dios habla. Y cuando hablamos lo que Dios habla, con fe puesta en la palabra del Señor, creemos que eso va a ocurrir. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Jehová nuestro Dios permanece para siempre. Nosotros no estamos poniendo nuestra fe en nuestra fe. Yo no creo en mi fe, yo creo en mi Señor y en la palabra que Él ha dado. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, no dejará de cumplirse. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos fe en Dios y en su palabra. Nosotros no tenemos fe en la fe, sino en Dios y en su palabra. Aleluya. Pon a funcionar tu fe. Vamos, hazlo ahora. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Oro por la iglesia Constructores de Vidas. Padre, Señor, oh Dios, un mover espiritual, un mover de tu espíritu de una manera especial, Señor. En cada hermano, en cada hermana, Señor, en el nombre de Jesús. Y por eso, Señor, oh Dios, porque creo, Señor, en que el postrer estado, Señor, oh Dios, de esta casa, Señor, de esta casa de oración, de la iglesia Constructores de Vida, de esta congregación, creo que el postrer estado será mayor, siempre mayor que el primero. Creo, Señor, oh Dios, que iremos de gloria en gloria. Creo que iremos de poder en poder y veremos a Dios manifestarse cada vez más. Señor, y por eso, porque tu palabra lo dice, en el nombre del Señor Jesús, Padre, declaro sobre la iglesia Constructores de Vidas, Señor, oh Dios, avivamiento espiritual, un fervor profundo por ti, un amor profundo por ti, un deseo profundo por ti, Señor. En el nombre de Jesús, se manifiesta tu poder, Señor, en la vida de cada uno de nuestros hermanos. Padre, un nuevo deseo por agradarte, un respeto profundo, un respeto, Señor, oh Dios, reverente hacia ti, un respeto renovado, Señor. Señor, una iglesia, Padre, que quiere agradarte, una iglesia de ministros, de discípulos, que hacen discípulos, Señor. Padre, en el nombre del Señor Jesús, constructores de vida, Señor, oh Dios, construyéndose en la vida de Dios. Padre, gracias, gracias. En el nombre de Jesús ordeno el espíritu de cada uno de mis hermanos. Cobran vida de Dios. Se despierta, Señor, oh Dios, un anhelo profundo por ti. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo con estas verdades? Aleluya. Vamos a Marcos, capítulo 5, versículos 25 al 34. Dice la palabra del Señor. Pero una mujer que desde hacía 12 años, padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de los médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en nada le había servido ni aprovechado. Al contrario, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, atienda a eso. Primero, ¿qué? Oyó acerca de Jesús. La palabra trae fe, produce fe. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, ella escuchó del Señor, se movió, ella creyó, no se quedó en su casa, se movió. Y ella hablaba, decía,
No solo lo pensaba, lo decía. Si tocare tan solamente su manto, seré salva, o sea, seré sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel, oiga eso, azote. Porque la enfermedad es un azote, un latigazo, un golpe. No podemos llamar bendición a la enfermedad. Es un azote. Pero ella oyó, se movió, actuó, accionó. Pero también lo habló, lo pensó y lo habló. Y dijo, si tan solo toco el borde de su manto, seré sana de esta enfermedad. Y dice que esta mujer fue sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, el Señor supo qué poder salió de él. Es que cuando tú estás orando en fe, la oración de fe, tu oración de fe ala el poder de Dios. Te das cuenta que allí el Señor no envió poder hacia ella. Ella le sacó poder al Señor. ¿Cómo? Con la oración de fe. La oración de fe atrae el poder de Dios. Dice la palabra del Señor. Volviéndose el Señor, dando la vuelta, miró a la multitud y dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, con temor y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor sintió que el poder salió, que le sacaron poder. Tu oración de fe tiene la propiedad, la particularidad de alar el poder de Dios. Ora en fe, muévete en fe, que el poder viene. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Hija, tu fe te ha hecho salva, o sea, sana. Vete en paz. Queda sana de tu azote. Tremendo. Hija, tu fe te ha sanado. Si notas, mi hermano, mi hermana, tu fe va a determinar cosas. Tu fe puesta en el Señor. Tu fe puesta en la palabra del Señor. Es que cuando tú decides moverte en fe, tú comienzas a alar los poderes del cielo, los poderes de Dios, hacia tu vida. Y Jesús te lo dijo, tu misma fe atrajo hacia ti, jaló hacia ti la sanidad, la salud. Y si tú en este momento comienzas a orar, y comienzas a orar por un carácter diferente, creyendo que el carácter, el fruto del Espíritu ahora fluye en tu vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio o templanza. Imagínate que tú comiences a orar creyendo, Señor, Padre, en mi vida fluye ahora, Padre, el amor, el gozo, la paz. Padre, el carácter de tu Hijo Jesucristo ahora fluye en mi vida. Y comienzas a moverte así. Y ahora y más luego y en la noche y cuando te despiertas en la noche, Señor, recibo ese carácter. Cuando te levantas en la mañana, cuando vas por la calle, cuando vas para tu trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, yo recibo el carácter de mi Señor Jesús. Comienzas a moverte en fe. Y tu oración de fe atraerá los poderes de Dios. Atraerá las capacidades de Dios a tu vida. Estamos hablando hoy de la oración de fe. Esta mujer creyó y se movió. Ella no creyó y se quedó pensando. Se movió y actuó. Porque la fe te lleva a actuar. Muy bien. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana.
¿Qué vas a hacer con esto que estás recibiendo hoy? Con esta instrucción, con estas reglas que gobiernan la oración de fe. La vez pasada lo dijimos, lo vimos por la palabra, que la oración de fe no se basa en Señor, hágase tu voluntad. Porque es que cuando nosotros oramos en fe, vamos a la Biblia, buscamos los pasajes bíblicos que hablan de nuestra situación y decidimos creer que esos pasajes bíblicos son para nosotros. Fueron escritos también para nosotros. No nos estamos basando en de pronto en un deseo de nuestro corazón, nos estamos basando en la palabra del Señor. Y hoy el Señor nos está diciendo eso, que creamos a la palabra. Y nosotros creamos que lo que dice la palabra, eso es lo que va a ocurrir en nuestra vida. Esa es la oración de fe. Te invito ahora a buscar en Lucas capítulo 18. Lucas 18, por favor. Lucas 18. Versículos 41 al 43. Anótalos, por favor, en el chat. Lucas 18, 41 al 43. Permiso. Un ciego estaba clamando misericordia al Señor. Y en el versículo 41 el Señor le dice, ¿qué quieres que te haga? Pues es un ciego. Sí, pero el Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Porque él también tiene que dar un paso de fe. El Señor le preguntó. Obvio que se notaba que lo que el hombre iba a necesitar era la vista. Pero el punto no es ese. El punto no es si el Señor le da lo que el Señor considera en el momento que puede servirle. El Señor, para poder hacer esa obra, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Porque ese hombre también tiene que dar un paso de fe. Y él le dijo, Señor, jefe, gobernante, amo, dueño, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha sanado. Recíbela. Tremendo. El Señor no le dijo, te doy la vista. El Señor le dijo, tómala, recíbela, aprópiate de ella. El Señor le estaba diciendo, ya te la di, tómala tú, recíbela. Espero estar explicándome con esto. Lo que tú ves en la palabra, para nosotros hoy, ya no son promesas. Ya es historia, ya es noticia, ya es una realidad, ya es algo que ya Dios nos dio. Y ahora lo que tenemos que hacer es creer que ya es mío. Por eso nos acercamos a Dios y le decimos, Señor, cada día quiero más de ti y quiero ver las bendiciones que ya me diste, quiero verlas materializadas, manifestadas. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice que esas bendiciones ya nos fueron dadas, se las entregaron al Señor Jesús y nosotros ahora estamos unidos al Señor Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer que esas bendiciones ya se materializan en nuestra vida, ya se manifiestan en nuestra vida. Señor, gracias porque ya soy sano, gracias porque ya salí de las deudas, gracias porque ya está hecho el milagro. Lo damos por hecho, en otras palabras, abrazamos el milagro, tomamos el milagro y damos por hecho que ya es una realidad para nosotros. El Señor le dijo, cuando el hombre le dijo, Señor, la vista, ¿qué le dijo el Señor? Recíbela, tómala, tu fe te ha sanado. No dice, tu fe te sanará. Le dijo, ya tu fe te sanó, recíbela. ¿Qué tenía que hacer ese hombre? Creerlo y recibirlo, darlo por hecho.
Le pregunto, en el momento en que Jesús le dijo, recibe la vista, tu fe te ha sanado, tiempo pasado, no es presente ni futuro. No le dice, tu fe te está sanando o tu fe te sanará. Tu fe te sanó, te ha sanado ya. Recibe la vista. Pregunto, en ese momento, ¿ya de quién dependía el milagro? ¿Del Señor Jesús o de este hombre? Claro que era de este hombre, del ciego. Ya el milagro ya no iba a depender del Señor Jesús. Ya el Señor Jesús le había dicho, ya es tuya. Ahora usa tu fe, créelo y recíbelo. Y dice el versículo 43, y luego vio. Y dice, y decidió seguir al Señor, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¡Qué tremendo! Por eso cuando nosotros oramos en fe, cuando oramos con la oración de fe, no estamos diciendo, Señor, yo creo que un día tú vas a hacer el milagro. No. Señor, gracias. Creo y recibo mi milagro. Creo y recibo mi salud. Creo, Señor, oh Dios, que mi cuerpo ahora, Señor, oh Dios, ya está restablecido y que ese milagro ya tú lo hiciste, Señor, y ahora se materializa en mi vida porque ya está hecho. Señor, gracias, ya estoy sano. La oración de fe habla como algo que ya ocurrió, no como algo que ocurrirá. La fe cree que ya está hecho. La esperanza cree y espera la materialización de algo que Dios habló. La esperanza es una expectativa de algo que Dios va a hacer. La fe da por hecho que ya Dios lo hizo. Perdón por el pleonasmo. Pero la fe ya dio por hecho que Dios ya lo realizó. La oración de fe. Esta es la oración de fe. Así son las reglas de la oración de fe. Por eso cuando usted está orando en fe, no es, Señor, yo creo que algún día tú lo vas a hacer. Esa no es oración de fe. Usted está orando allí con expectativas, con esperanza. Pero esa no es la oración de fe. La oración de fe es, yo creo, Señor, en que ya tú lo hiciste. Aunque usted no lo esté viendo con los ojos naturales. Pero usted lo está viendo con los ojos espirituales. Y eso se va a materializar en cualquier momento. Aleluya. Qué tremendo es Dios. Mire estas verdades que están en la Biblia. Le invito por favor a mirar Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. Hechos 14, capítulo 14, versículos del 8 al 10. Vamos. Diga conmigo, anótelo en el chat, por favor. La oración se nota. La oración, perdónenme. La oración no. La fe se nota. La fe se ve. La fe se ve. Tú puedes notar la fe en una persona. La fe se ve. Lucas 18, Hechos 14, del 8 al 10. Y cierto hombre de la ciudad de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Un hombre de la ciudad de Listra, dice la palabra, él estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, jamás había andado. Dice la palabra, este oyó hablar a Pablo, oyó la predicación de Pablo, el cual, Pablo,
fijando en él sus ojos, Pablo se lo quedó mirando. Y viendo que tenía fe para ser sanado. Si notas que hay la fe para ser sanado y que ella se nota, que ella se ve, que tú puedes notar que una persona tiene fe para ser sanada. Es que se requiere ejercer fe para ser sanado. Pablo lo quedó mirando mientras Pablo predicaba. Y Pablo notó que ese hombre tenía fe para ser sanado. ¿Qué se necesita para ser sanado? ¿Qué va a ocurrir sin fe? Dice la palabra del Señor en el versículo 10. Entonces Pablo gritó y dio una orden fuerte. Dijo a gran voz, dice la palabra, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. ¿Le parece que esa fue una petición? ¿Le parece que Pablo en ese momento estaba diciéndole al Padre, Padre, mira, te pido por este enfermo, que otra vez vuelva a caminar, que tome sus nervios, tome sus músculos que están muy delgados, toma sus huesos, Señor, que están desgastados, toma las articulaciones que están acabadas, restaura otra vez todo, Señor, y dale la capacidad de que Él se pueda levantar, y no solo levantar, sino que mantenga el equilibrio, porque nunca ha caminado? ¿Le parece que eso era lo que Pablo estaba haciendo? Otra vez le voy a leer. Y Pablo dijo a gran voz, gritó, y lo hizo con autoridad, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Sí nota que la oración de fe no solamente tiene que ver con pedir algo que ya Dios habló en su palabra, sino que la oración de fe también incluye el otro componente, que es desde la fe y porque lo creo, porque le creo a la palabra de Dios, entonces asumo la autoridad y doy una orden, pero basado en la autoridad que da la palabra. Miren lo que hizo Pablo. Pablo vio que ese hombre tenía fe para ser sanado. Y Pablo fuertemente lo dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y dice la palabra que el hombre saltó y caminó. Nuestros niños para caminar necesitan tiempo. Corrientemente al año, es la fecha promedio, ya los niños deben estar caminando. Pero ellos comienzan un proceso de impulsarse, de dar vueltas, de gatear, después de ponerse en pie, sostenido de los objetos que hay alrededor. Después comienzan a dar un pasito, otro. Al principio quieren como correr porque no tienen el suficiente control. Todo un proceso de meses para que en promedio al año ya esté caminando. Este hombre no sabía qué era caminar. Y con una orden, cualquiera dice, se le fortalecieron los pies. Los pies, los músculos, las articulaciones, el sistema nervioso, todo. Y además de eso, si ya estuvieran restablecidas sus piernas y ya nuevamente sintiera otra vez, palpara otra vez, tuviera las sensaciones otra vez en sus piernas, no sabía caminar. Y caminar es algo que se aprende. Pero este hombre dio un salto y caminó. ¿Le parece extraordinario? No solamente fue un asunto de los pies, tuvo equilibrio, tuvo la capacidad de
de saber qué pierna mover primero. Y hay un momento en que tú estás caminando y quedas sobre un solo pie, mientras el otro pie viene. Y así, notarás que cuando estás caminando, hay momentos en que estás caminando sobre un solo pie. Mantienes el equilibrio sobre un pie. Imagínate a alguien que nunca en su vida lo ha hecho. Y ahora ya saltó y caminó. Aleluya. Aleluya. Hay cosas en tu vida que ya fueron depositadas por Dios allí. ¿Cuándo te lo vas a creer? ¿Cuándo vas a moverte en fe? ¿Cuándo vas a accionar? ¿Cuándo vas a dejar de pensarlo tanto y vas a actuar en el nombre del Señor Jesús? ¿Y cuándo vas a empezar a dar órdenes también? De seguro que alguien, hasta los mismos cristianos, te van a criticar por estar dando órdenes. Y te van a decir, tú eres de esos que andan confesando todo el día la palabra y dando órdenes. Pues sí, mi hermano, porque eso es lo que yo veo en la palabra del Señor. El que cree en que lo que Dios dice en su palabra es real. Y ese creer en la palabra nos da la autoridad para hablarle a las realidades naturales y ordenarles un cambio. El Señor, cuando los vientos y el mar estaban embravecidos, el Señor no se arrodilló, Padre, mira, detén el mar, controla los vientos, Señor, Padre, espanta estas nubes de lluvia. No. Él se paró en la barca en medio de la tormenta y le dio una orden a la tormenta, al viento. Y le dijo, cállate, cállate, le dijo al viento, quieto. Y dice que hubo grande bonanza, o sea, hubo una gran paz, tranquilidad, un silencio. Tremendo. Hasta el Señor daba órdenes, porque Él creía en que cada palabra que Él decía provenía de la boca de Dios. Y así estaban haciendo los apóstoles, dando órdenes. Ellos oraban al Padre, claro que sí. Ellos pedían al Padre. Hay una oración que es íntima, personal, en privado, que hablas con Dios. Y allí colocas todas las cosas en las manos del Señor. Y desde allí, desde esa oración en secreto, donde todo lo pones en las manos del Señor, ya tú sales de allí no a pedir, tú sales de allí a ordenar que ocurra lo que estabas hablando con el Padre allá en secreto. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy a través de ti. Te invito, por favor, que abras tu Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 5. Hechos 16, 5. Dice, así que las iglesias cristianas, los creyentes, eran confirmadas en la fe, las iglesias. Eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Si nota que, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la fe? Confirmarla. No estamos pidiendo para que, Señor, dame más fe. No, hay que confirmarla. Confirmarla es póngale la firma. En otras palabras, afírmela. Afírmela. Arráigala. Fortalécela. Ponla a funcionar, que esa fe tuya quede bien establecida. Eso es confirmar. Por eso lo que nosotros necesitamos en este momento no es pedir más fe, sino confirmar la fe. Y Señor, oro que la fe de mis hermanos sea confirmada, afirmada. ¿Cómo? Póngala a funcionar. Ejérzala. Ejercer viene de ejercicio. Póngala a hacer ejercicio a la fe. Créalo. Vaya a la palabra.
Busque la palabra que está allí que habla acerca de tu situación y ponla a funcionar. Señor, voy a creer por esto, Padre. Voy a creerte a ti y voy a creer a tu palabra. Y eso va a poner a funcionar a tu fe. Y tu fe servirá. Porque ya lo hemos estudiado, que la fe es una sustancia que Dios usa como materia prima para hacer milagros. Romanos 1:17, por favor. Romanos 1:17. Dice la palabra del Señor. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio, recuerdan que Evangelio es buenas noticias. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Oiga eso. La justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mi hermano, es que Dios nunca dijo que tú vas a vivir, tú o yo vamos a vivir según nuestras fuerzas, según nuestras capacidades. No. Él dijo, ustedes van a vivir es por fe, creyéndome. El justo por fe vivirá. ¿Cuándo vivirá? Hoy, por fe. Mañana que te levantes, por fe. Cuando vayas al trabajo, por fe. Cuando vuelvas a tu casa, por fe. Cada día, por fe. Porque el justo va a vivir es por fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios y fe en la palabra del Señor. Por eso orarás. Pero orarás creyendo lo que Dios ha dicho. Orarás creyendo lo que Dios te ha venido hablando. Esta es la oración de fe. Y estas son las reglas de la oración de fe. Y hoy aprendiste también que no es solo pedir y creer. Es pedir, creer, pero también dar órdenes en el nombre del Señor Jesús. Recuérdelo, siempre es en el nombre del Señor Jesús. Nuestro Padre, muchas gracias, Padre. Gracias por estas enseñanzas, por esta escuela. Gracias por lo que hoy estás hablando en nuestra vida. Y gracias por lo que tú vas a continuar hablando, Señor. Hoy hemos visto el primer modelo. Nos faltan 6 modelos más de oración en la Biblia. Pero hoy queremos poner a funcionarlo, Señor. Señor, decidimos creer lo que dice tu palabra y creerte a ti. Tú dices en tu palabra que los pensamientos que tienes hacia nosotros son de paz y no de mal, para darnos un futuro lleno de esperanza. Y por eso en el nombre del Señor Jesucristo, oramos, Señor. Oramos que tu actitud hacia nosotros es de paz, es de bien, y no de un padre que quiere destruir, castigar y dañar a sus hijos. Todo lo contrario. Un padre que quiere el bien de sus hijos. Y te damos gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, ya hemos pedido y por eso hoy en el nombre de Jesús declaramos tu palabra. Somos libres. Somos sanos. Recibimos el milagro. Recibo libertad, recibo sanidad, recibo la vida de Dios fluyendo más y más en mi vida. Recibo el fruto del Espíritu fluyendo en mi vida, Señor. El carácter de Cristo tomando control de mi vida. Señor, gracias. Buen Señor, fiel Señor, gracias. Te alabo, mi Señor. Te exalto, mi Señor. Te bendigo, mi Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Muchas gracias, mi Señor. Aleluya. Lo creo así. Bendigo a mis hermanos. Bendigo sus vidas. Bendigo, Señor, todo lo que emprendan, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, oh Dios, Padre mío, sus finanzas, su salud, su vida familiar. Padre, en el nombre de Jesús. Restauración en la familia. En el nombre de Jesús. Son bendecidos, Señor. Son bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis hermanos son bendecidos.
Gracias al Señor por esta palabra, por estas verdades. Y quiero invitarles para mañana nuestro devocional. 5 de la mañana, allí estamos, en la búsqueda del Señor. Y en las noches, jueves y viernes, 7 de la noche, seguimos buscando más y más conocer a nuestro Padre y entender mejor las verdades de Dios. Un abrazo fuerte, les amamos, estamos orando por ustedes. La gloria del Señor sea manifestándose cada vez más y más en sus vidas. Les bendigo. Pasen buena noche.